La oración es la comunicación con Dios. Dios, siendo creador del mundo y el universo y reinando sobre él, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar al ser humano. Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido una vez más a tu programa La Fe se construye en casa, un programa preparado especialmente para apoyar a las familias en el hogar, en ese servicio que le servimos al Señor en nuestras casas. Este es un programa del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Los Mangos, que radica en Mayagüez y que su pastor es el reverendo Arnaldo Cortés. Y conmigo para exponer el tema de este día se encuentra con nosotros nuestra hermana Jessica Díaz. Jessica, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Keren, y a todos los que nos están viendo en este hermoso día. Amén. Y tenemos un tema muy interesante. Continuamos con nuestra serie, La idolatría del método. Y vamos a estar tratando el tema en este día de la oración de rodillas. Así que nosotros en este día, ¿verdad? Estamos continuando con esta serie y nos preguntamos, ¿puede una postura de oración convertirse en un ídolo? Acompáñanos para así descubrirlo juntos a través del estudio profundo de la palabra, para que así puedas enseñarlo en familia. Y vemos que la oración surge del corazón humano. En la angustia clama a Dios, que demanda la oración de todos nosotros, pero que solo admite las peticiones que son hechas de manera íntegra. La oración es así, ese derramamiento del corazón ante el Creador, quien responde mediante bendiciones. Jehová escucha todas nuestras oraciones, toda oración que sea sincera, tiene compasión por todas sus criaturas. Así que cuando oramos, nuestras oraciones son oídas, pero esto depende de nuestra actitud y de nuestra disposición, el tipo de oración que Dios estará dispuesto a responder de nosotros, hermana Jessica. Y también podemos ver cómo la oración es una práctica fundamental y esencial en la vida de todos los creyentes, porque no es solamente el camino para una comunicación con Dios, sino también ese camino que te da una relación personal con el Señor. Es el medio para cultivar una relación íntima con Dios, que es la meta de todo creyente en cuestión de este caminar con el Señor. Podemos ver que la Biblia nos invita a acercarnos al Señor en confianza, no simplemente como hablarle en moda de rito, de costumbre, sino que nos dice, acérquense al Señor y Él se va a acercar a ustedes. En Santiago 4:8 podemos ver este versículo, este pasaje bíblico, en donde nos está diciendo que el Señor ciertamente quiere una relación con nosotros, pero nosotros tenemos que dar ese paso para poder acercarnos a Él, ya que cuando el Señor nos creó, el pecado que nosotros mismos escogimos nos alejó de Él. Entonces, el Señor ahora está diciendo, acércate a mí en oración y yo me voy a acercar a ti y tú vas a poder ver mi gloria manifestada. La oración es esa expresión del corazón que entonces permite reflejar lo que nosotros tenemos en nuestro corazoncito, eso que nos llena, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos y todas esas necesidades profundas que nosotros tenemos, lo llevamos en nuestro corazón. Y cuando venimos delante del Señor en oración, entonces podemos abrir nuestro corazón a Él y poder intimar de la manera natural que se supone que fue creado el hombre para poder intimar con el Señor. Amén. Y cuando hablamos que tenemos que venir de forma íntegra, estamos hablando que tenemos que venir de una forma con toda la verdad de nuestro ser. No podemos venir de forma hipócrita, como podríamos decirlo, ¿verdad? Como que de la boca para afuera yo estoy diciendo, Señor, que yo voy a cambiar esto, pero con mi corazón estoy diciendo, después que tú me des lo que yo quiero que tú me des, yo me voy a alejar de ti y yo voy a seguir haciendo lo que yo deseo hacer. Tenemos que recordar que le servimos a un Dios que es 3 veces santo y que demanda de nosotros que seamos santos como Él es santo. Las oraciones y las respuestas dadas por Dios a ellas se hallan incluidas en su plan perfecto para cada una de nuestras vidas desde el comienzo de la creación, que Él sostiene con su constante presencia.
pero toda actitud de rebelión contra la autoridad divina debe ser quitada, debe ser eliminada de nuestras vidas, porque solo aquellos que no practican el pecado pueden tener un verdadero encuentro y acercamiento a Dios por medio de la oración. No estamos diciendo que tú no puedes recibir a Cristo como tu Salvador personal si tú estás pecando, no. Lo que te estamos diciendo es, tú quieres hablar con Dios, tú quieres que el Señor escuche tus oraciones de manera activa y continua. Entonces tenemos que ser sinceros con el Señor y estar dispuestos a dejar de un lado eso que nos aleja de Él, porque Él es 3 veces santo, por lo tanto no puede estar en lugares, no puede estar habitando en ti, si dentro de ti no hay esa santidad, no hay esa pureza. Aleluya. El que ora con una actitud recta se confía enteramente a la sabiduría de su Señor. Hermana Jessica. Y dice la palabra en el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Quiere decir que entonces el Señor escucha a aquellos que vienen con humildad y con sinceridad de corazón, aquellos que demuestran en el acto de orar que tienen fe y confianza en el poder de Dios, aunque no lo puedan ver, aunque no hayan tenido una experiencia personal todavía con Él, vienen en obediencia y en humildad, derramando todo aquello que le abate el corazón. Entonces el Señor se apiada cuando ve que tú vienes a Él, no porque tienes que hacerlo, no porque la gente te está diciendo que tienes que orar, si eres cristiano, si crees en Dios, tienes que hacerlo de esta manera y en este tiempo, sino porque conoces que el Señor es todopoderoso, que el Señor te escucha, que el Señor está atento a lo que tú tienes que decirle. Y por eso tú vienes para poder cultivar esa relación con Él. Porque en este día, este estudio va enfocado en que muchas personas creen que si tú no vienes de rodillas delante del Señor, el Señor no te escucha. Y lo digo con certeza porque lo viví. Porque en un momento dado, mi hermano tuvo un accidente y en ese accidente él perdió una pierna. Y yo recuerdo que cuando yo fui a visitarlo en una de esas ocasiones a Río Piedras, porque estuvo hospitalizado por muchos meses, él llorando me dijo que lo más que le dolía de haber perdido la pierna era que ya no podía orar. Y entonces eso me confrontó, porque yo estaba un poco confundida en qué exactamente se estaba refiriendo. ¿Cómo que tú no puedes orar porque te falta una pierna? Y entonces ahí él me cuenta que cómo él se puede arrodillar si ya no tiene una pierna para poder arrodillarse delante del Señor. Y ahí es que yo entiendo que él, al igual que muchas personas, piensan que si yo no me arrodillo delante del Señor, yo no estoy siendo escuchado. Entonces, el Señor nos muestra que hay muchas posturas para orar, para venir delante de su presencia y orar, pero esto no quiere decir que solamente de esas posturas tú puedes hablar con el Señor, porque ciertamente tú puedes hablar con el Señor haciendo lo que sea que estés haciendo y en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo puedo estar en mi trabajo y conectarme con el Señor adorándolo, alabándolo en un periodo, en un pequeño periodo, y eso no quiere decir que Él no me esté escuchando, porque yo no estoy encerrada en mi lugar secreto con Él. Yo puedo estar cocinando y comenzar a hablar con el Señor por algo que está batiendo mi corazón. Y eso no quiere decir que el Señor no me va a escuchar porque yo no estoy de rodillas. Entonces tenemos que entender que esto se trata de relación y no de un método, porque cuando tú te estás enfocando en el método, en el proceso, en el protocolo, entonces tú estás idolatrando esa manera en la que tú te estás presentando al Señor y estás perdiendo el enfoque de la oración, que es poderte conectar con Él, poder cultivar una relación con Él y profundizar en lo que estás en tu caminar con el Señor. Amén. Amén. Y dice en Santiago, citando un ejemplo histórico, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 5, verso 16. Y en Juan capítulo 14, verso 13, Cristo le declara a sus discípulos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Convencidos de que solo Dios sabe
¿Cuáles podrían ser las consecuencias últimas? Las consecuencias buenas o malas de una respuesta a una oración que nosotros hagamos. Nosotros como creyentes tenemos que tener esa mente de Cristo, tenemos que tener ese pensamiento renovado, ese pensamiento y esa disposición de nosotros aceptar esa respuesta del Señor, sea buena o sea mala. Hay una diferencia bien grande entre la persona que ora con sinceridad y la persona que ora sin sinceridad, como te decía ahorita. La que ora sin sinceridad solamente ora porque desea obtener lo que está pidiendo. Pero aquellos que pedimos creyéndole al Señor que Él tiene nuestro mejor interés en sus manos y en su ser y en su corazón para lo que es nuestra vida en esta tierra, sabemos que así sea negativa la respuesta, el Señor quiere lo mejor para nosotros y eso es lo mejor para nosotros. Aunque nos duela dejar a esa persona con la que empezamos una relación, aunque nos duela tener que dejar un trabajo, porque a veces un trabajo se convierte en una idolatría, se convierte en un pecado, se convierte en un tropiezo. A veces tenemos que dejar amistades, a veces tenemos que dejar cosas que tenemos en nuestro hogar, cosas que usamos. A veces hay personas a las que el Señor le pide, mira, tienes que dejar de maquillarte porque el maquillaje te hace enorgullecerte de cómo tú te ves y tú le quitas mérito a lo que yo he hecho contigo y a través de ti. Y yo quiero glorificarme a través de ti, pero no quiero que te idolatres a ti mismo porque te maquillaste y ahora te ves más lindo. No, el Señor no ve el maquillaje como algo malo, pero sí ve nuestra actitud, lo que produce en nosotros, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros dejamos de hacer. Es algo bien importante cuando venimos delante de la presencia del Señor y la actitud que nosotros debemos hacer. Así que Él es quien nos ha purificado de todos nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, no para enseñorearnos, sino para que nosotros entendamos la importancia que tenemos para Él como sus hijos amados. El apóstol Juan, dirigiéndose a todos los cristianos, formula así la doctrina de la oración. Él dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración es ofrecida a Dios por el Espíritu Santo a través de nosotros. Solo Él sabe lo que nos es preciso pedir para permanecer dentro de la línea de la voluntad divina, hermana Jessica. Así mismo es. Y cuando Santiago habla de la oración eficaz, a lo que se está refiriendo es que tú entiendes los propósitos del Señor, aunque no los conozcas, porque estás aliado a su sagrada escritura. Cuando nosotros leemos la palabra constantemente dentro de nuestra oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos trae a conocimiento esa palabra que ha sido inculcada en nuestros corazones cada vez que la hemos leído. Entonces, cuando tú estás orando y estás teniendo un entendimiento sobre lo que es, lo que el propósito del Señor ha puesto sobre tu vida, entonces tú recibes y tú das conforme a la voluntad del Señor. Cuando el fariseo y el cobrador de impuestos estaban orando en la parábola que Jesús le mostró a sus discípulos, el fariseo, dice la escritura, que estaba orando de pie, que es una de las posturas que se acepta dentro de la cultura judía, y estaba orando para sí mismo, dándole gracias al Señor porque él no era como el cobrador de impuestos, porque todas las cosas que él hacía, esas obras que para él eran obras vivas, porque las estaba haciendo para el Señor, entre comillas, estaba dándole a su salvación. Cuando Jesús entonces habla del cobrador de impuestos, habla de él como que no se atrevía ni tan siquiera a levantar su rostro del suelo, porque estaba quebrantado, dándose golpes en el pecho, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de él por cuanto él había pecado. Entonces Jesús confronta a sus discípulos preguntando, ¿qué oración ustedes creen que llegó al cielo? Que el Padre escuchó, que recibió. Ciertamente la del cobrador de impuestos, porque vino con una actitud humilde, reconociendo que delante de la presencia del Señor él era indigno, pero estaba dispuesto a que el Señor hiciera con él lo que él quisiera.
Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos y estudiemos en la palabra cómo se supone que sea nuestra oración. Cuando Jesús trajo el Padre Nuestro, lo que estaba enseñándole a los discípulos era el orden establecido que uno debe seguir cuando viene delante de la presencia del Señor. Uno debe venir con acción de gracia, reconociendo el poder del Señor, reconociendo que delante de Él no somos nada, porque sin Él no somos nada. Estamos perdidos en el pecado, en las ambiciones de este mundo, dejándonos mover por nuestras emociones, por la carne. Sin embargo, venimos delante de Él, humillados para que se haga su voluntad en nosotros, conforme a como Él quiera, porque solamente Él puede. Y nos rendimos delante de Él, reconociendo que si Él no nos sustenta, nosotros morimos de hambre, que si Él no nos guía, nosotros nos descarriamos y nos perdemos. Entonces, cuando seguimos ese orden establecido que Jesús mostró a los discípulos, nosotros venimos delante de la presencia del Señor con el entendimiento que el Espíritu demanda, porque hay gente que ora como el papagayo. Ay, sí, Señor, gracias porque estoy saludable. Gracias por mi familia. Gracias por la casa que me has dado. Y decimos 1.000.000 de gracias, que es bueno y es necesario, pero no estamos entendiendo realmente nuestra acción de gracia. Que estamos dándole gracias al Señor porque por su gracia hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Y que si nosotros no damos de lo que recibimos, nosotros realmente no estamos cumpliendo con lo que se nos ha pedido, porque dice la palabra que siervos inútiles somos cuando hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque no estamos haciendo más de lo que se nos ha mandado a hacer. Entonces es importante, hermano, que cuando tú vengas delante de la presencia del Señor a derramar tu corazón, tú lo hagas entendiendo por la palabra lo que significa orar, lo que significa tener una relación con el Señor. Y te olvides de que si no pude orar a las 3 de la mañana y no puedo orar ahora mismo de rodillas, el Señor no me va a rechazar por eso. Que tú puedas entender que lo que el Señor quiere es que tú cultives una relación profunda con Él y que te olvides de los protocolos, que le des carta abierta al Espíritu para que Él haga como Él quiera y no lo estés limitando en una cajita de que es a las 3 de la mañana, es de rodillas, es aquí, en el altar, es simplemente de esta manera porque así lo dice, así me lo enseñaron, así lo hace la gente. No, tenemos que abrirnos, hermano, porque el Señor no tiene límites y nosotros lo estamos limitando dentro de los métodos y los protocolos y lo estamos haciendo una idolatría sin querer hacerlo. Aleluya. Eso es así. Así es que, amados, la oración que el Espíritu Santo forme a través de nosotros será ciertamente otorgada porque el Espíritu Santo sabe lo que nosotros necesitamos y lo que el Señor nos va a estar otorgando en ese momento que estamos pidiendo, siempre y cuando nada en nuestros pensamientos y nada en nuestra conducta venga a obstaculizar esas oraciones. Así es que tenemos que tener en cuenta el evitar las distracciones en el momento de orar. Por eso es que debemos permanecer orando en todo tiempo y trabajar en nuestra santificación para ser santos como el Señor es santo. Así es que vamos a refrescar un poco la memoria en qué es la idolatría del método. Y recordamos que la idolatría del método ocurre cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra devoción en un método o en una herramienta o en un protocolo, como decía nuestra hermana Jessica, en lugar de ponerlo en Dios mismo. Es como decir, esto no funciona si no lo hacemos en este orden, o esto no funciona si no lo hacemos de esta forma. Esto hace que Dios Todopoderoso, todo conocedor y siempre presente pase a segundo lugar, convirtiendo eso que toma su lugar en nuestro nuevo Dios, en el cual ponemos nuestra confianza, nuestra fe y en ocasiones, muchas veces, sin darnos cuenta. Y por eso es que el Señor nos ha dado esta serie que se llama Idolatría del Método. Así es que hoy vamos a estar hablando sobre cómo algunos pueden llegar a idolatrar
esa postura de la oración de rodillas, olvidando que es la actitud y la pureza del corazón lo que realmente le importa a nuestro Creador y Señor al momento de relacionarse con nosotros y nosotros con Él. Así que vamos a hablar un poco acerca de la actitud durante la oración, o un poco más, porque ya nuestra hermana Jessica ha abundado bastante en ese tema. Y vemos que la oración de rodillas es una postura de humildad, es una postura de reverencia, pero cuando comenzamos a venerarla o a creer que si no oramos de esa manera o en esa postura, Dios no nos oye, caemos en la idolatría de esta postura física, de este método de oración. Es importante que recordemos que Dios escucha nuestras oraciones independientemente de nuestra postura física, como decía nuestra hermana Jessica, y vamos a darte un texto bíblico donde dice Mateo capítulo 6, versos 5 y 6, que es de lo que nos estaba hablando la hermana Jessica ahorita. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, Jesús no está diciendo, no ores de pie, no. Él lo que está haciendo es tomando un ejemplo físico que en ese momento él tenía y que los discípulos que andaban con él, las personas que lo estaban siguiendo, estaban mirando. Y él estaba diciendo, no seas hipócrita, no te dejes llevar porque está parado, no te dejes llevar por su postura, porque su corazón no está en la misma postura que su cuerpo. Así que el Señor lo que está diciendo es enfócate en lo que vas a llevarme, enfócate en lo que vas a entregarme, enfócate en cómo tú vas a comunicarte conmigo desde tu corazón, no desde tu postura física. Por eso les dice que no sean hipócritas. Los israelitas por lo general oraban de pie. Sin embargo, la oración o la postura de rodillas podía simbolizar una mayor devoción en su cultura. En ambos casos, las manos eran extendidas hacia Dios o hacia el lugar en donde se encontrara el santuario. Esa postura era muy fatigosa, por lo tanto se veía también como un sacrificio físico que se estaba haciendo para el Señor. Y cuando estaban mucho tiempo en esa postura de tener las manos arriba, pues sabemos que se cansaban. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando se sentó en la piedra mientras Aarón y Ur sostenían sus brazos durante aquella batalla, que finalmente ganaron por la gloria y la misericordia del Señor. Así es que como señal de humillación, se oraba también en ocasiones postrándose o postrándose con el rostro mirando hacia el suelo. Daniel se dio a la oración en ayuno y vistiéndose con saco y ceniza. Así que estamos viendo muchos ejemplos distintos de posturas y de maneras en las que se demuestra esa humillación y esa humildad delante de la presencia del Señor en la forma física. El hombre arrepentido se golpeaba también el pecho, acusándose a sí mismo al Señor, y ahí está el publicano, el recaudador de impuestos, del que estaba hablando nuestra hermana Jessica, cuando él estaba orando, él se daba golpes de pecho. Aleluya. Cuando el templo fue destruido, las oraciones vinieron a tomar el lugar entonces de los sacrificios en el judaísmo. Y en el Talmud reglamentaron muy meticulosamente los diversos tipos de oraciones que se iban a hacer, el orden de esas oraciones y la actitud que esas oraciones demandaban. Así es que ellos llevaban consigo escritos de la palabra en unas cajitas y se las ponían en la frente. Estos se llamaban filacterias y también se las ponían en el brazo derecho, creo que era. Y entonces esa palabra, lo que ellos llevaban ahí era para no olvidar a Dios, para no olvidar su devoción a Dios. Pero entonces vino un gran problema, y es que comenzaron a escribirlas en papeles bien grandes y en cosas bien grandes para que la gente pudiera ver. Y ya ahí entonces entramos en una idolatría, porque estamos entrando de que quiero que Dios, de que no quiero olvidar a Dios, de que no quiero que mi mente sea corrompida, de que no me quiero contaminar con lo que me rodea.
que son personas que están idolatrando, porque sabemos que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Por eso es que entonces tienen que recurrir a la oración como método de sacrificio al Señor. Y toda esta devoción que el Señor pedía de ellos para mantenerse puros y limpios. Pero entonces comenzaron a utilizar esa forma de mantenerse puros, de mantenerse firmes, de mantenerse limpios, como una manera de decir, mira para allá, yo soy más limpio que tú, compitiendo. Así es que tenemos que tener ese cuidado, que nuestra oración no se convierta en un método de competencia también con los demás. Mira qué lindo ora ese hermano. Mira qué bien ora ese hermano. Ahora bien, queremos que entiendas algo. Cuando el Espíritu Santo toma una persona y comienza a orar a través de esa persona, las palabras que van a salir de esa persona van a ir conforme al conocimiento de esa persona. Y esa oración puede ser una oración que tome 5 minutos, como puede ser una oración de 30 segundos. Y tenemos que comprender que cuando es el Espíritu Santo da testimonio. Así que tienes que tener cuidado de no ponerte a juzgar o a señalar a una persona simplemente porque está orando una oración extensa que tal vez a ti te cansa porque no has llegado a ese nivel de poder sentir la presencia del Señor, todavía no has logrado esa conexión. Así es que salvaguárdate, no peques, no peques. Así que hoy por hoy como creyentes somos llamados a una vida de dependencia de Dios en oración, mientras enfrentamos este mundo contra el enemigo de las almas y sus ataques en una tremenda lucha espiritual que se lleva a cabo precisamente a través de la oración, hermana Jessica. Entonces, ya que pudimos ver las diferentes posturas que muestra la palabra que practicaban los israelitas, podemos tener un mejor conocimiento de dónde es que surge. Ciertamente, cuando ellos oraban de rodillas era porque querían humillarse delante del Señor. Cuando oraban de pie era porque querían mostrar una reverencia adicional. Cuando extendían sus brazos, como menciona primero de Timoteo, es que están mostrando su adoración y alabanza en medio de esa oración. Cuando se ora sentado, están demostrando reflexión, esa administración del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Así que dentro de la cultura israelita podemos ver que cada postura tenía su significado, pero en ningún momento en la palabra te dice que alguna de ellas es la que te conecta con el Señor. Todas te conectan con el Señor, porque es tu actitud, no es la formalidad. Entonces, es importante entender que conforme a tu necesidad es como el Señor te va a dar. Como tú vengas delante de Él, es tanto como tú vas a recibir. Muchas personas se quejan de que cuando están orando, no ven contestación, no sienten esa manifestación del Espíritu Santo. Y eso es un error bien grande. Y lo digo porque yo lo hice. Cuando yo llegué en el Evangelio, que yo era nuevecita de paquete, como dice el buen boricua, yo decía, yo oro, pero yo creo que la oración no sale del techo porque es que yo no estoy viendo que el Señor me esté oyendo. Y yo recuerdo que la esposa de nuestro pastor me dijo un día, no digas eso, muchacha, no te ates con tu boca. Ora y créelo. Lo que está orando, créelo que el Señor lo va a hacer porque para Él no hay imposible. Y efectivamente yo cambié esa mala costumbre de creer dentro de mí que la oración no estaba siendo escuchada por las maneras o la forma en la que yo venía delante del Señor en ocasiones. Entonces empecé a cambiar mi perspectiva. Yo vengo delante de ti, Señor, me quieras escuchar o no me quieras escuchar, yo voy a seguir como la gotita dándole a la roca. Yo voy a seguir persistiendo y yo voy a seguir confiando en que en algún momento tú vas a inclinar tu oído hacia mí y tú vas a contestar estas peticiones que yo tengo delante de tu presencia. Y efectivamente, una perspectiva nueva y estudiar la palabra para poder entender lo que el Espíritu Santo necesitaba que yo entendiera cuando yo venía delante del Señor, hizo toda la diferencia. Así que en este día te exhortamos a que autorreflexiones en cómo tú estás viniendo delante de la presencia del Señor,
Si tú no estás estudiando la palabra, si tú la lees solamente cuando vas a la iglesia y el resto del tiempo tú no la escudriñas, tú no sacas de tu tiempo en tu intimidad para poder ver qué el Señor tiene para ti por medio de su palabra, ciertamente tu oración no va a ser efectiva. Y yo no estoy diciendo con esto que el Señor no la va a escuchar, pero es necesario que tu oración sea efectiva conforme al conocimiento de la palabra para que tú puedas tener un entendimiento claro de lo que el Señor está tratando de hacer contigo. Porque sí, en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, muchas alabanzas, muchas historias, muchas cosas maravillosas que el Señor ha dejado para nosotros, que nos sirva de guía. Pero cada vez que leemos una porción bíblica, el Señor ministra nuestras vidas de una manera distinta. Y tú puedes leer 20 veces el mismo pasaje bíblico y las 20 veces tú vas a recibir algo diferente de ese pasaje. Porque conforme a como el Señor quiere obrar contigo, y quiere transformarte, es como tú vas a recibir esa escritura. Así que yo te exhorto a que tú te metas con el Señor en tu lugar secreto. Puede ser el closet de tu casa, puede ser un rinconcito en la sala, puede ser en el baño, puede ser en cualquier lugar de tu casa en donde tú puedas estar solo con el Señor. Y que tú te conviertas en un altar en donde el Señor pueda derramarse por completo en tu vida. Y yo te aseguro que el Señor se va a glorificar de una manera poderosa en tu vida. Y no vengas solamente esperando recibir algo del Señor. Trae tu comunidad, trae a tu familia, intercede por esas personas que aún no conocen al Señor o que conocen al Señor pero que están teniendo dificultades. Y en vez de juzgar a esa persona por los errores que comete, intercede en el Espíritu por esa persona para que pueda ser transformada por el Espíritu Santo, para que el Señor, así como agarró a Saulo cuando iba de camino a Damasco para castigar a los cristianos, que el Señor se le apareció y lo tumbó del caballo, y cuando Saulo se levantó de tierra, se levantó transformado, que así mismo esa persona que está errando delante de tus ojos pueda ser confrontado por el Espíritu Santo y que se levante transformado, porque el Señor ciertamente va a demandar de nosotros esas vidas por las cuales no estamos intercediendo por la razón que sea. Así que como dijo nuestra hermana Keren, no peques, salvaguárdate. Y lee la palabra para que tú puedas entender lo que verdaderamente significa la oración. Deja la formalidad a un lado y los protocolos y métete con el Señor de todo corazón. Aleluya. Amén. Y vemos que el apóstol Pablo nos exhorta, como decíamos anteriormente, a que nos mantengamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 18, y nos lleva entonces al verdadero enfoque que debemos tener. Nuestro enfoque debe estar en nuestra relación con Dios y en la sinceridad de nuestras oraciones, no en la postura que adoptamos, ya sea de rodillas, de pie, sentado, acostado. Lo importante es que nuestra oración sea genuina, de corazón, dirigida por el Espíritu Santo. En Primera de Samuel, capítulo 16, 7, Jehová le habla a Samuel y le responde una oración que él tiene y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí el Señor le está hablando a Samuel acerca del próximo rey. Le está hablando de cuando lo envía a buscar a David, que él no sabe que es David a quien él está buscando. Él está preguntándole a este hombre: mira, tus hijos, tráeme todos tus hijos aquí, que quiero ver cuál de ellos es, porque el Señor le había dicho: de esa casa es que van a salir, de esa casa es que viene el próximo rey. Y entonces el rey anterior era un rey fornido, era un rey atlético, era un rey hermoso, de hermoso parecer, era un rey que representaba autoridad, era un cazador y todas estas
características que tenía eran magníficas y era un hombre bien alto. Y el Señor le está diciendo, no lo busques por cómo se ve, porque entonces él cuando fue a esa casa a buscar a quien finalmente encontró, que fue a David, miró a todos sus hermanos y decía, tiene que ser este, porque este es lindo, este es alto, este se ve fuerte. Y así sucesivamente, hasta que finalmente pregunta, mira, ¿no tienes otro hijo? Porque el Señor le dijo, no mires el parecer, no mires lo grande que es, porque yo lo desecho. Así es que Jehová está buscando que tengamos un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Así que reflexionemos sobre cómo podemos evitar la idolatría del método en nuestras vidas y qué es lo que vamos a hacer para poder reflexionar y llevar a nuestras familias en esa reflexión con nosotros. Debemos preguntarnos, ¿estoy poniendo más énfasis en la manera, en la postura en la que yo oro, que en lo que le digo al Señor? Estamos como decía nuestra hermana Jessica, como su hermano, que le faltaba una pierna y decía, ahora no me voy a poder arrodillar para orar. Es más importante eso que orar como tal. En otras palabras, ¿cómo puedo yo asegurarme de que mi devoción esté dirigida a Dios y no a un método? Cuando vamos a Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es que, ¿cómo nos aseguramos de que nuestra devoción está dirigida a Dios y no a un método? Número uno, tenemos que estudiar la palabra. Es a través de la palabra del Señor que nuestra fe se fortalece, que nuestra fe crece y que nuestra confianza en el Señor se hace más plena. Y nuestras oraciones toman mejor forma cuando vamos a orar al Señor. Debemos orar, orar y orar, como dice la palabra, sin cesar, con toda oración y ruego y con esa acción de gracias que viene de lo más profundo de nuestro corazón, como decía nuestra hermana Jessica. Así que en resumen, la idolatría del método es un peligro real, amados. Y por eso es que el Señor lo está trayendo a nuestras vidas a través de estos programas, porque tenemos que hacer conciencia tanto en nuestros hogares como en nuestras congregaciones respectivamente. El Señor ya está a las puertas. Estamos viendo señales cumplirse, lo podemos sentir en nuestro espíritu. Pronto viene el Señor, se está acabando el tiempo. Y si tú que estás en la iglesia, porque estás en la iglesia, dices, ya yo soy salvo, porque ya yo lo acepté como mi salvador personal, te quiero decir que ahí no se detiene la cosa. Tú tienes que someterte al Señor. Tú tienes que someterte a su palabra y tú tienes que entender que hay cosas que hay que desecharlas, que hay cosas que hay que descontinuarlas. Hay pensamientos, hay métodos, hay costumbres con las que tenemos que romper y entender que no es esa costumbre lo que nos hace conectarnos con el Señor, sino nuestra actitud, lo que dejamos para el Señor, lo que dejamos por el Señor y lo que dejamos con el Señor para nosotros poder comunicarnos y conectarnos con Él y poder predicarle a este mundo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo, especialmente a nuestros hijos, a nuestros diversos familiares que nos rodean, porque sabemos que hay muchas familias que la comunidad entera, a veces la misma calle completa, se compone de los hermanos, de los tíos, de los vecinos, de los abuelos, de los primos, y tienes a toda tu familia ahí a tus manos. Shabasenda, la tienes en tus manos, está en tus manos el tú predicarles la palabra, no solo con tus palabras, no es solo que le digan, mira, vente para la iglesia conmigo, no, eso no es lo que lo va a salvar. Shabasenda, la Bashaya. Oh, gracias, Señor. Lo que lo va a salvar es que tú le digas, Cristo te ama y te está esperando. Arrepiéntete de tus pecados y síguelo. Yo te quiero ayudar a que tú lo escuches. Yo te quiero ayudar a que tú te conectes con él. Yo me acuerdo cuando yo conocí a la hermana Jessica y la hermana Jessica estaba empezando en la iglesia y yo le dije, yo te voy a enseñar lo que yo he tenido que aprender con muchas pruebas, con muchas dificultades, con muchos obstáculos. Yo no voy a permitir que tú tengas que pasar por eso para tú poder aprender lo que el Señor ya me ha enseñado a mí, porque el Señor no te puso en mi camino para que simplemente seas mi amiga, para que simplemente seas una cara más en la iglesia. Yo sé que el Señor te puso en mi vida con propósito y su propósito es que yo te dé de lo que Él me ha dado a mí, que yo te enseñe de lo que Él me ha enseñado a mí. Y para la gloria del Señor, nuestra hermana Jessica tiene una conexión con el Espíritu Santo tremenda y ella pudo lograr muchas cosas que yo tardé años
Yo nací en el Evangelio. Nuestra hermana Jessica al cabo de un año ya estaba danzando en el Espíritu. Gloria al Señor. Yo tuve que esperar hasta mis 15 años, amado. Así es que cada uno tiene su propio camino y tiene el propósito que el Señor ha depositado en sí. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Como decía nuestra hermana Jessica, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya, hermana Jessica. Y para concluir con esto, la hermana Keren leyó el pasaje bíblico en donde dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará. Aleluya, para ser glorificado. Entonces yo quiero abarcar un poquito más en eso, de por qué terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Precisamente por lo que Jesús dijo en ese pasaje bíblico: de todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará para gloria suya. Y quiero entonces moverme a Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Y dice, porque es que, hermanos, tenemos que entender por qué el Señor decía esto. Dice el pasaje: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Aleluya. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, no terminamos orando diciendo en el nombre de Jesús porque así es que suena lindo, o porque así es que lo hace el pastor, o porque así fue que me enseñó el maestro de escuela bíblica que se hace. Lo hacemos porque entendemos que Jesucristo nació, se hizo carne y pasó lo que nosotros pasamos, pero dice la palabra que en él no se encontró pecado, que él logró sobrepasar todo obstáculo, que se negó a sí mismo en la carne para glorificar a su Padre, y que cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que llegó al cielo limpio, sin mancha, sin arruga, como la Biblia dice que él viene a buscar a su iglesia, a buscar a su novia. Entonces, por eso es que terminar una oración diciendo en el nombre de Jesús logra que el Padre se glorifique, porque el Señor fue carne como nosotros, y a diferencia de nosotros, glorificó al Padre en cada uno de sus caminos para poder ser ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando entendemos de qué se trata, amado, entonces podemos conectar con el Señor de una manera gloriosa y podemos recibir ese poder de lo alto que nos permite a nosotros aquí en la tierra hacer cosas grandes para la gloria del Señor. Así que, hermano, no te quites. No pienses que porque caíste el Señor te ha dado la espalda. No pienses que porque no estás avanzando en comparación con los que te rodean, tú no estás avanzando en el Señor. Permítele al Señor obrar en tu vida como Él quiere obrar en tu vida, y enfócate solamente en conectar con Él. Olvídate de lo demás, porque el enemigo lo va a utilizar para distraerte, para desenfocarte. Tú mantente enfocado en las cosas de arriba, y el Señor va a ser contigo como Él quiera hacer. Aleluya. Amén, Gloria. eso es así. Y te decía ahorita acerca de cómo yo le compartí mis experiencias a la hermana Jessica, y a través de ella la he ayudado en su caminar con el Señor. Y el Señor lo que quiere que tú entiendas es que tú tienes muchas experiencias de oración que tú puedes compartir con tu familia. Tú tienes Sí, muchas experiencias de milagros que Dios ha hecho en tu vida. Y si no las tienes, créeme que el Señor las va a comenzar a hacer tan pronto tú como comiences a estar en su presencia de la manera que Él te desea. Y queremos dejarte con algunas actividades que puedes hacer durante tu reunión o tu altar familiar, tu momento de altar familiar. Esto tú lo puedes hacer cuando estás guiando en el carro, también lo puedes hacer cuando estás en tu casa. Mayormente esta principalmente la tienes que hacer en un lugar porque pues
vas a pedirle a cada miembro de la familia que ore en una postura diferente, física. Le vas a pedir a uno que ore sentado, a uno que ore de rodillas, a uno que ore de pie. Vas a hablarle de todo esto que te hemos hablado hasta el momento antes de ir a esta actividad para que tenga más fuerza y se ancle ese conocimiento que estás compartiendo con ellos de lo que es la oración y de lo que Dios espera de nosotros y de nuestras oraciones. Así es que vas a hacer eso y el objetivo es enseñar que Dios nos escucha independientemente de nuestra postura física. La segunda actividad que puedes hacer es animar a cada miembro de la familia a llevar un diario de oración, donde puedan escribir sus oraciones. La hermana Jessica hablaba ayer, que no tuvimos audio, bendito, por eso estamos repitiendo el programa hoy. Y ella hablaba de la película del cuarto de guerra y de cómo aquella señora hizo de su closet su cuarto de oración, su cuarto de guerra espiritual. Y ella escribía versículos bíblicos de oración y los pegaba en papel y los ponía en la pared. Escribía oraciones que ella tenía delante de la presencia del Señor y también las pegaba en la pared. Y podemos ver en esa película cómo a través de la oración Dios obra una liberación y una restauración en su familia, en su matrimonio y en su comunidad. Así es que podemos animarlos a que escriban sus oraciones, pero no solamente sus oraciones, también van a escribir sus peticiones, porque una cosa es tu oración, es lo que tú le dices al Señor todos los días, otra cosa es lo que desea tu corazón, lo que desea tu alma, lo que desea tu cuerpo, lo que desea tu mente, que tú quieres traer delante de la presencia del Señor, y una parte donde escriban lo que el Señor les respondió a esas oraciones, lo que el Señor le concedió de las peticiones que hizo, lo que el Señor le concedió de las oraciones que hizo. Y yo te animo a que también añadas una sección acerca de las promesas que Dios hace cuando contesta esas oraciones y cuando el Señor cumple esas promesas. Es importante tener eso en mente. Esto va a fomentar una vida de oración constante, sincera y enfocada en esa relación que tenemos con Dios más que en la forma. Y como tercera actividad, puedes planificar actividades que sean de servicio comunitario, que incluyan a tu comunidad, que incluyan a tu familia extendida como tu familia, y ora antes, durante y después de las actividades que hagas, ya sea que hagas un día de juego familiar, como hacen en Estados Unidos, que hacen estas reuniones familiares y viene toda la familia a un parque y ahí tienen diversidad de juegos para que compartan, para que se compenetren y para que creen relaciones familiares más fuertes. Puedes hacer lo mismo con tu comunidad y de esa manera fomentas la oración en tu comunidad y fomentas también la extensión de la palabra del Señor y de ese mensaje de salvación. Este tiene el objetivo de demostrar que la oración no se limita a un lugar, no se limita a una postura, sino que puede ser parte de nuestras acciones diarias. Así que, amado, enseñar la palabra de Dios en el hogar es esa oportunidad que el Señor nos da de construir la fe en casa, inculcando esos valores y esos principios bíblicos en un ambiente que tenemos controlado, que es familiar y que es amoroso. Así es que al evitar la idolatría del método podemos enfocarnos en lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios y la transformación que su palabra y la oración trae a nuestras vidas. Aleluya. Y nuestra hermana Jessica va entonces a tener nuestra oración final, en donde vamos a estar orando por esa vida de oración que tú tienes, que vas a tener en familia, para que el Señor te dé esa fuerza, esas ganas de proseguir, de perseverar en alcanzar esa relación más profunda y más directa, para que el Señor te dé sabiduría, para enseñar acerca de su palabra, acerca de sus preceptos y acerca de lo que Él anhela de cada uno de nosotros, a tus hijos, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus papás, a quien te rodee en este momento, porque no sabemos, ¿verdad?, a quién le estamos hablando en este programa. Sabemos que tenemos familias, a veces es una sola persona la que se ha convertido al Señor. Así que te quiero decir a ti que eres el único de tu familia que has aceptado al Señor en tu corazón como tu Salvador y tu Señor. No tengas miedo, vete en oración. La oración es poderosa y eventualmente, a través de tu ejemplo, tu familia va a ver la transformación que Dios va a hacer en tu vida y va a venir a los pies del Señor y podrás tener ese altar familiar que tanto anhelas tener en conjunto con cada uno de ellos. Hermana Jessica.
Oramos. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias por este privilegio tan hermoso que nos has dado de poder exponer tu palabra, Señor, y llevar este estudio que pusiste en nuestros corazones para poder enseñarle a tu pueblo, Padre amado, Sí, que tú Señor. estás presto para escuchar y para obrar conforme a tu voluntad en nuestras vidas, pero que tú también demandas de nosotros, Señor, humillación, sacrificio, obediencia, sinceridad. Te pedimos, Padre amado, por cada uno que está observando este video y te pedimos que seas tú ministrando a cada uno de sus corazones, obrando, Señor, en cada uno de sus hogares, que ellos puedan entender, mi Dios amado, que tú estás presente en todo momento, que somos nosotros los que nos desviamos y nos desenfocamos. Yo te pido, Espíritu Santo, una unción fresca sobre cada hogar, que tu cobertura, Señor, les rodee y que ellos puedan comunicarse contigo, Señor, intimar contigo de la manera que fue entendida y que fue enviado tu propósito en sus vidas. Que ellos puedan, Señor amado, ignorar todo obstáculo, toda distracción, todo lo que impida, Señor, que ellos puedan tener una relación profunda contigo y que ellos puedan ver esa contestación hermosa y poderosa a cada una de sus peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Que ellos puedan tener esa intimidad contigo y esa libertad de espíritu para poder interceder por su familia, por su comunidad, que ellos puedan soltar sus cargas, que ellos puedan ser sanados de cualquier herida emocional en su corazón que ellos estén cargando y no se hayan dado cuenta. Espíritu Santo, revélales lo que tú necesitas que ellos entiendan y que ellos vean para poder continuar caminando contigo y que en ese momento glorioso que se abra el cielo y tú vengas por tu iglesia, puedan ser salvos y irse junto con nosotros a gozar de las mansiones celestiales y de ese momento precioso en donde toda oscuridad, toda enfermedad, todo dolor ha de cesar porque estaremos contigo, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos, Señor, y confiamos en que tú lo has recibido y harás conforme a tu voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Y este es nuestro último programa del año. Queremos desearte en el nombre del Señor que tengas un muy feliz año y muy bendecido año, que las peticiones de tu corazón Amén. sean contestadas conforme a la voluntad perfecta del Señor. Y no olvides que la fe se construye. En casa. Dios te Dios les bendiga. bendiga.